Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues aquí os traigo un caso más de la Crónica Negra, como siempre, de los siglos XX y XXI. Y creo que, bueno, no se podía dejar de tratar este caso, aunque es bastante conocido. Y ya sabéis, concretamente estamos hablando del crimen de Fago. Y ahora veremos cuáles fueron las circunstancias en las que se produjo este suceso, por qué y todo lo que precedió de alguna manera a lo que fue el asesinato del alcalde, en este caso, que fue la víctima de este individuo que vemos en la fotografía. Y bueno, pues vamos a hablar un poco, como siempre, del contexto y bueno, sobre todo ya os digo de la relación que tenían antes de que esta persona, concretamente, bueno, la víctima como tal, digamos que bueno, pues mantenía una amistad realmente importante con esta persona hasta que llega a ser alcalde, ¿no? Una cosa que resulta bastante curiosa y que al final terminase pues nada más y nada menos que con la muerte de uno de ellos, ¿no? Esto pues no deja de ser curioso. Así que bueno, lo primero de todo, como siempre, comentar que este crimen constituye uno de los episodios más perturbadores de la crónica negra española reciente. No solo por la brutalidad del hecho en sí, sino por el complejo entramado social, político y psicológico que lo rodeó, claro. Estamos hablando de que esto ocurrió en un pequeño municipio del Pirineo aragonés, Fago, que como estamos hablando era un pueblo de apenas unas decenas de habitantes, concretamente 30, o sea, ya me dirás, o sea, 30 personas. Entonces la vida cotidiana transcurría marcada evidentemente por la cercanía extrema entre vecinos, la memoria compartida y una sensación de aislamiento que, lejos de generar siempre cohesión, pues fue incubando ciertas tensiones soterradas que terminaron estallando de forma trágica. Fago, como tantas localidades rurales de montaña, había experimentado durante décadas un proceso de despoblación progresiva. Es decir, lo típico, ¿no? En pueblos tan pequeños, pues la emigración de los jóvenes, el envejecimiento de los residentes y la transformación de la economía local generaron, digamos, un entorno en el que las relaciones personales se volvieron al mismo tiempo más estrechas, pero también más frágiles, ¿no? Es que en comunidades tan pequeñas, ya os digo, 30 habitantes, cualquier conflicto adquiere una dimensión desproporcionada, porque no existe el anonimato ni la distancia emocional que suelen amortiguar los choques sociales en las grandes ciudades. Es decir, cada disputa, cada rumor, cada desencuentro queda fijado de alguna manera en esa memoria colectiva que se reactualiza constantemente. Entonces, bueno, pues en este contexto es donde inscribimos la figura de Miguel Grima, que fue el que se convirtió en un momento determinado alcalde de esta pequeñísima localidad de Fago desde 1999 y en principio su perfil era en apariencia el de un político local comprometido con la mejora de su municipio, impulsó obras públicas, promovió la llegada de subvenciones y mantuvo una presencia activa en la vida política comarcal, ¿no? Sin embargo, su forma de ejercer el cargo fue generando controversia entre algunos vecinos, cosa que siempre pasa en este tipo de pueblos tan pequeños, ya que se le acusaba de autoritarismo, de tomar decisiones sin consenso y de gestionar con excesiva rigidez los asuntos municipales. Estas críticas pues no eran unánimes, pero sí lo suficientemente persistentes como para convertir la figura del alcalde en un foco permanente de tensión. Pero antes de esto, como os digo, vamos a hablar de la relación que había previamente a que este señor, digamos, ocupara dicha alcaldía, como hemos comentado. Bueno, pues antes de que este hombre que vemos en la fotografía, Miguel Grima Masía, ocupara la alcaldía de Fago, su relación con Santiago Maynard Sauras, que es el individuo que hemos visto en la foto anterior, estaba marcada por la cercanía y la complicidad propia de quienes comparten un mismo pueblo pequeño, claro. Maynard conocía cada sendero, cada corral y cada rostro de la localidad
y fue él quien de manera casi natural se convirtió en guía y apoyo para Grima cuando éste llegó o empezó a asentarse en Fago. Lo acompañaba a conocer a los vecinos, le explicaba cómo funcionaban los trámites municipales y le daba consejos, digamos, sobre la vida cotidiana en un lugar donde todos se conocían y donde la solidaridad entre vecinos no era solo un gesto, sino una necesidad, ¿no? Con lo cual, por parte de Maynard fue un detalle total, ¿no? Además, sus encuentros eran simples pero significativos. Digamos que tenían charlas al borde de los corrales mientras revisaban el ganado, conversaciones junto al río sobre la cosecha y la climatología, o caminatas por los senderos de los montes en las que intercambiaban historias y consejos. Había confianza. Maynard confiaba en que Grima escucharía sus advertencias y apreciaría su ayuda, y Grima, por su parte, valoraba esa cercanía y se apoyaba en ella para integrarse en la comunidad. Es decir, aquí no había política, ¿vale? Era su amistad. No había tensiones, no había rivalidades, solo una rutina compartida, la ayuda mutua y un respeto profundo entre ellos, por la vida del otro. Era una relación construida a base de gestos pequeños, un favor prestado, un consejo dado, una conversación escuchada con atención. Entonces la amistad de Maynard y Grima era tranquila, era sólida y se desarrollaba en un marco de cooperación que reflejaba la esencia de la vida en un pueblo como Fago, claro, que era estrecha, directa y confiable, como no podía ser de otra manera. Entonces era un tiempo en que se podían sentar juntos a discutir cualquier tema sin desconfianza, reírse incluso de los problemas del día a día y apoyarse básicamente el uno en el otro sin esperar nada a cambio, ¿no? En esos años, antes de que Grima, ya os digo, accediera a la alcaldía, su relación con Maynard era ante todo humana, sencilla y genuina. Una amistad rural construida en la cercanía, la confianza y el respeto mutuo, básicamente. Pero bueno, es lo que digo. Al final estas cosas, pues, suceden por el motivo que sea. Con lo cual, ocurre lógicamente en el momento que, como digo, esta persona, Miguel Grima, se convierte en el alcalde, ¿vale? En ese año 1999. Aquí es donde sucede uno de los aspectos más relevantes del caso, que fue la acumulación, curiosamente, de conflictos personales entre Miguel y varios vecinos, entre ellos el propio Santiago Maynard, quien finalmente, después de haber sido íntimos amigos, terminaría siendo condenado como autor del crimen. Maynard básicamente era un antiguo agente forestal y posteriormente trabajador del sector turístico, y ya os digo, empezó a mantener desde hacía años una relación extremadamente conflictiva con el alcalde. Así que ambos protagonizaron numerosos enfrentamientos verbales, denuncias cruzadas y disputas administrativas que fueron escalando en gravedad, y no se trataba únicamente de diferencias políticas, sino de una animadversión personal que con el tiempo lamentablemente pues adquirió tintes obsesivos, para que veáis lo fácil que es pasar de una íntima amistad a un, digamos, odio, porque era realmente lo que Maynard terminó sintiendo por este hombre, por el hecho de ser alcalde y demás. Entonces, concretamente, la noche del 12 de enero, del 2007, este individuo, este hombre, Miguel Grima, fue hallado muerto en un camino próximo a Fago, y resulta que había recibido varios disparos, lo que desde el primer momento, pues, obviamente descartó cualquier hipótesis de accidente. Esto, claro, el impacto en una comunidad, especialmente tan pequeña, fue inmediato y devastador. En un pueblo tan pequeño, un asesinato no es solo un crimen, es una ruptura simbólica del pacto básico de convivencia. O sea, el hecho de que la víctima fuera el alcalde añadió a esto una dimensión política e institucional al suceso, elevándolo de tragedia local
a asunto de interés nacional. Aquí ya lo tenemos, como veis, se le ve ya un poquito más mayor, canoso y demás, no tan joven como en la foto anterior, ya una vez que lleva unos años en el puesto de la alcaldía. Y entonces, bueno, pues evidentemente las primeras horas tras el hallazgo estuvieron marcadas por la confusión, el miedo y también la incredulidad. Es decir, los vecinos, que muchos de ellos además eran ancianos, se vieron súbitamente convertidos en unos protagonistas de alguna manera involuntarios de un suceso que atrajo a medios de comunicación, fuerzas de seguridad y autoridades judiciales, ya os digo, teniendo en cuenta el despliegue que se hizo, teniendo en cuenta que era un pueblo pequeño, no lo siguiente. Entonces Fago pasó de la noche a la mañana de ser un enclave prácticamente desconocido a convertirse en sinónimo de crimen, lo cual es una carga simbólica difícil de soportar, sin ninguna duda, para una comunidad tan reducida. Es que ya me dirás tú, ser alcalde de 29 personas, ¿no? O sea, es una cosa un poco como, ¿sabes? Yo creo que pueblos y ciudades, o sea, así tan pequeños, es que no necesitan como tal un alcalde. Yo creo que las decisiones se deberían tomar en todo caso por unanimidad o bien por una mayoría, etcétera, porque es que 30 personas es lo que os digo, es una cosa realmente curiosa. Entonces, bueno, la investigación policial se centró desde el principio y, como suele ser obvio, en el entorno cercano del alcalde, ¿no? En pueblos pequeños los márgenes de anonimato son mínimos, o sea, y las tensiones previas pues eran de dominio público. Así que las autoridades analizaron las relaciones personales, los conflictos previos y los antecedentes de las varias disputas que había tenido el alcalde con varios ciudadanos, además del pueblo, ¿no? Pero especialmente, digamos, y rápidamente emergió el nombre de Santiago Maynard como principal sospechoso, debido tanto a su historial de enfrentamientos con Grima como a determinadas circunstancias que lo situaban en una posición comprometida respecto a la noche del crimen, claro, que es que eso es fundamental, o sea, no es solamente que hubiera tensión entre ellos, porque eso no te tiene por qué llevar a cometer un homicidio de estas características, ¿no? Pero sí ciertas circunstancias. Entonces, el proceso judicial que se siguió estuvo marcado por una notable atención mediática, es decir, digamos que esa figura de enemigo íntimo del vecino enfrentado durante años al alcalde encajaba perfectamente en el relato periodístico de un crimen que se puede decir anunciado, fruto de una enemistad prolongada y mal resuelta. Y bueno, no obstante, el caso no estuvo exento de controversias. Maynard siempre defendió su inocencia, bueno, esto es relativo, porque en un principio manifestó que efectivamente había sido él, o sea, no puso ninguna pega, pero luego, como siempre, se echan atrás a la hora de declarar ante el juez. Entonces, lo que alegó fue irregularidades en la investigación y denunció que había sido convertido de alguna manera en chivo expiatorio por su historial de conflictos previos. Entonces, bueno, básicamente tras ser detenido y durante el juicio se expusieron una serie de pruebas circunstanciales, testimonios y, por supuesto, análisis forenses que llevaron al tribunal a considerar probada su culpabilidad, por lo que fue condenado a una larga pena de prisión, y aún así una parte de la opinión pública siguió cuestionando aspectos del procedimiento, lo que convirtió el crimen de Fago en un caso recurrente en debates sobre garantías judiciales, presunción de inocencia y el peso de los antecedentes personales en una condena penal. Entonces, bueno, pues se puede decir que más allá de la responsabilidad penal concreta, el crimen de Fago revela con crudeza cómo las tensiones acumuladas en contextos rurales, como vimos en Asbestas, por ejemplo, pueden adquirir una intensidad particularmente peligrosa cuando no existen mecanismos eficaces de mediación y resolución de conflictos. Es decir, estamos hablando de una proximidad constante con una ausencia de espacios, digamos, de distensión social y la personalización extrema de los problemas
que convierten cualquier disputa en una cuestión identitaria donde no se discute solo sobre decisiones administrativas o desacuerdos puntuales, sino sobre el lugar que cada uno ocupa dentro de la comunidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, el asesinato del alcalde simbolizó también el fracaso de las instituciones locales para canalizar los conflictos de forma constructiva. En lugar de resolverse mediante diálogo, arbitraje o instancias superiores, cosa que no había en un pueblo de 30 habitantes, las disputas se enquistaron durante años hasta volverse, digamos, irreversible. Por tanto, desde una perspectiva sociológica, el caso de alguna manera ilustra cómo la debilidad institucional en contextos rurales puede amplificar conflictos personales hasta convertirlos en tragedias colectivas. En el plano psicológico, el crimen plantea interrogantes profundos sobre los efectos de la hostilidad prolongada, esa enemistad persistente alimentada por agravios reales o percibidos tiende a deformar la percepción de la realidad, convirtiendo, ya os digo, al adversario en una figura deshumanizada, casi simbólica, sobre la que se proyectan frustraciones, resentimientos y también fracasos personales. Este fenómeno no es exclusivo de Fago, pero allí es verdad que se manifestó de forma extrema, como ha pasado en muchos pueblos, ya os digo, del norte y demás, donde hay 2, 3 casas, ya me dirás tú, en lo de Asbestas y tal, para quien haya visto la película de Luis Saera, muy buena, que es una historia real sobre lo que pasó allí, ya os digo, 2 casas con 2 vecinos, es que eran, o sea, fue una cosa también bastante alucinante, ¿no? Entonces, concretamente, bueno, pues el impacto del crimen sobre la comunidad fue muy duradero. Fago quedó estigmatizado, asociado en el imaginario colectivo al asesinato de su alcalde. Para los vecinos la tragedia supuso no solo la pérdida de un representante político, sino la quiebra de la imagen de su propio pueblo como un espacio seguro y armónico. Muchos relataron después la sensación de haber perdido algo más que una persona. Básicamente, lo más significativo fue perder la confianza básica en esa convivencia entre tan pocos vecinos, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista político, el caso puso de relieve los riesgos inherentes a la personalización excesiva del poder. Ya os digo, ¿qué poder? O sea, un poder muy relativo en pequeños municipios, cuando la figura del alcalde, digamos, se convierte en eje casi exclusivo de la vida institucional, pues cualquier crítica o oposición se percibe como ataque personal y viceversa. Entonces, esta confusión entre, digamos, lo público y lo privado, lo institucional y lo personal, crea, digamos, de por sí un terreno especialmente fértil para conflictos destructivos. Bueno, aquí vemos otra imagen de Mainar y lo que es el pueblo, el tipo de casas que había, como podéis entender. Y bueno, básicamente, en términos criminológicos, el crimen de Fago suele clasificarse, digamos, dentro de los homicidios por conflicto interpersonal prolongado, que es al final pues una categoría que desde luego difiere sustancialmente de los delitos motivados por un beneficio económico o impulsos momentáneos. Aquí no hubo improvisación, sino un proceso largo de deterioro relacional de esa amistad tan importante que habían tenido al odio. O sea, es lo que se dice, el amor al odio hay un paso. Pues fue algo totalmente así, ¿no? Donde el delito aparece como culminación de una trayectoria conflictiva y no desde luego como un hecho aislado. Luego, por supuesto, está lo del tratamiento mediático del caso, que merece también una reflexión crítica, como no, es decir, esa espectacularización del crimen, la simplificación de los perfiles psicológicos y la tendencia a construir narrativas de buenos y malos contribuyeron a fijar una imagen del suceso que, si bien facilitó su comprensión popular, dejó fuera muchos matices relevantes. Es decir, en particular se perdió en ocasiones la oportunidad
de analizar con mayor profundidad las condiciones estructurales que hicieron posible la tragedia. Digamos que a día de hoy, casi 2 décadas después, más de 2 décadas, de hecho, el crimen de Fago sigue siendo objeto de estudios, reportajes y debates, no tanto por su excepcionalidad cuantitativa, porque España ha registrado otros muchos homicidios, sino por su singularidad cualitativa. Un asesinato político en un microcosmos rural donde víctima y victimario compartían espacio vital, memoria y conflictos previos. El caso resulta especialmente fértil porque permite abordar múltiples dimensiones: jurídica, sociológica, psicológica, política, mediática, y también de alguna manera nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la convivencia cuando los conflictos no encuentran cauces institucionales, digamos, adecuados, y cuando la identidad personal queda atrapada en luchas de poder sin salida. Bueno, aquí como veis tenemos a Miguel Grima ya ahí ejerciendo su puesto en su oficina de la alcaldía. Y bueno, en definitiva, el crimen de Fago pues tampoco puede entenderse únicamente como el acto violento de un individuo contra otro. O sea, es más bien, ya os digo, un desenlace trágico de una red compleja de relaciones, tensiones y fallos al final colectivos. Y bueno, pues estudiar este tipo de casos supone enfrentarse no solo a la pregunta de quién disparó, sino sobre todo a por qué una comunidad entera no logró impedir que una enemistad de alguna manera se transformara en muerte, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué fue lo que es básicamente el marco teórico, ese conflicto, poder y violencia? Pues según las teorías contemporáneas, ya os digo, sobre el conflicto social destaca que los entornos rurales, lejos de ser espacios inherentemente armónicos, presentan dinámicas específicas que pueden intensificar los enfrentamientos. La ausencia de anonimato, la repetición constante de interacciones entre los mismos individuos y esa superposición de roles, ¿no? Vecino, adversario político, familiar, rival económico, pues generan escenarios donde los conflictos precisamente adquieren una dimensión identitaria. Entonces, algunos expertos han señalado que los conflictos persistentes, cuando no son canalizados por instituciones eficaces, tienden al final a ver si mejora un poco la calidad de la imagen, tienden al final a radicalizarse. En pequeñas comunidades esta radicalización se ve ampliada además por la falta de espacios neutrales de mediación y por la dificultad para escapar físicamente del conflicto, porque estamos viviendo en un pueblo en el que nos vemos todos los días sí o sí prácticamente, o sea, ya me diréis, 30 vecinos. Entonces, en este sentido, Fago constituye un laboratorio social casi perfecto, digamos, para observar este tipo de fenómenos. Por otra parte, en cuanto al poder local, digamos que la literatura politológica advierte sobre los riesgos de su excesiva personalización, ¿no? Cuando esta autoridad política se concentra simbólicamente en una sola figura, cualquier oposición se interpreta, ya os digo, como un desafío personal y no como disenso legítimo. Esto erosiona la frontera entre lo público y lo privado, debilitando, ya os digo, la legitimidad institucional y llevando los conflictos hacia ese plano personal que ya hemos comentado. Entonces, bueno, los homicidios derivados de conflictos prolongados se diferencian claramente de aquellos motivados por lucro o impulsividad, porque se caracterizan por una narrativa previa de enfrentamientos, agravios acumulados, escalada emocional, donde ese acto violento aparece, digamos, como última resolución patológica de una situación percibida como insoluble, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente la ambivalencia de la figura de Miguel Grima como alcalde
es central, ¿no?, para entender el clima, digamos, previo al crimen. Digamos que en este tipo de comunidades tan pequeñas, el alcalde, como comento, es que ya no es solo un cargo administrativo, sino una referencia simbólica que va a concentrar expectativas, frustraciones, pero también resentimientos, ¿no? La crítica política se mezcla inevitablemente con la percepción personal del individuo que ocupa el cargo. Entonces, claro, es que Santiago Mainar, vecino de Fago, como os digo, el asesino, que fue condenado por el crimen, mantenía con Grima una relación marcada por enfrentamientos constantes. Es que era un día tras otro. Y abarcaban desde disputas administrativas hasta, ya os digo, enfrentamientos verbales reiterados, denuncias cruzadas, acusaciones públicas. Esta relación entre ambos, ya os digo, es que trascendió más allá de lo político, para convertirse en un auténtico odio personal, además muy prolongado en el tiempo. Entonces, este tipo de conflictos genera procesos de polarización cognitiva, porque cada gesto del adversario se va a interpretar siempre como una confirmación de mala fe y se pierde progresivamente la capacidad de reconocer legitimidad en sus acciones. Es decir, que el adversario, como comentábamos anteriormente de otra forma, deja de ser una persona para convertirse en símbolo de todo aquello que se rechaza. Entonces vamos a ver un poco cómo sucedió el crimen. Bueno, aquí vemos dónde fue básicamente el escenario del crimen, donde fue encontrado el cuerpo y demás. Entonces, básicamente vamos a ponernos en contexto, ¿vale? O sea, de lo que fue el crimen como tal. Mainar, que como comentaba, pues era un ganadero, guarda forestal, llamarle X, que vivía en la típica casa rural, en esta pequeña aldea. Y como os comento, casualmente desde su ventana podía ver la vivienda del alcalde Miguel Grima, que pertenecía, y esto creo que es importante decirlo, bueno, pues al Partido Popular. Y cosechaba, ya os digo, tanto partidarios como enemigos por su polémica manera de gobernar, como ya hemos comentado, y que además en los últimos tiempos pues había recibido, parece ser, varias denuncias por prevaricación, ¿no?, por parte de algunos vecinos. El último en denunciarle fue precisamente Mainar, que años atrás le había disputado, aquí está la clave de todo, sin éxito, la alcaldía al frente del PSOE, y que se quejaba, junto a otros ciudadanos, de las malas artes del alcalde, pero con su mano dura y carácter despótico, el alcalde había prohibido a un vecino que pusiera una canasta de juguete en un balcón porque contravenía, según manifestó, la normativa urbanística, o por ejemplo le hacía pagar un impuesto altísimo por poner una terraza al único bar del pueblo. El propietario del bar, ante tal aberración, colgó un cartel en señal de protesta en el que se podía leer "Fago nos New York", ¿vale? Entonces, claro, pues terminó siendo al final un pueblo dividido, profundamente irritado con algunas decisiones de su alcalde. Y bueno, pues esos pocos habitantes censados, ya os digo, habían presentado 23 denuncias, que no es poco para un pueblo con 33 habitantes, para ser exactos, contra el edil, ¿no? Así que en la noche de aquel día, el alcalde Miguel Grima es cuando fue, digamos, asesinado el 12 de enero del 2007, como habíamos comentado. Se le habían descerrajado 2 disparos en el pecho con una escopeta, y posteriormente su cuerpo había sido arrojado por un terraplén que quedó frenado por unos matojos sin llegar a caer, o sea, se quedó enganchado, ¿no? Digamos que concretamente el alcalde volvía a Fago por una carretera de Majones tras una reunión de su partido en Jaca, que era el pueblo más grande de la zona. 19 días más tarde, ya os digo, con la Guardia Civil interrogando a lo que es básicamente todos los vecinos del pueblo, pues es cuando Mainar fue detenido como principal sospechoso del crimen, ya que pocos días antes
este señor había sido el único vecino que había hablado con los medios de comunicación que invadieron el pueblo tras el crimen y se había atrevido a calificar de tirano al fallecido. Entonces, básicamente, ¿qué pasó? Bueno, pues que en su primer interrogatorio Santiago Maynard confesó: lo he matado yo. Lo afirmó y suscribió una autoinculpación de nada más y nada menos que 22 páginas en las que, según la Guardia Civil, daba detalles que solo el asesino podía conocer. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que es la historia de este crimen se cuenta con todo detalle, concretamente por el gran periodista y escritor Carles Porta en su obra Fago si te dicen que tu hermano es un asesino, donde este periodista maravilloso que tiene esa serie de crímenes y que gracias a él han salido a la palestra muchos crímenes importantes, sin ir más lejos, el crimen de Elena Giovanni, que había permanecido, digamos, en el anonimato hasta que este señor decidió sacarlo un poco a la luz y a partir de ahí se convirtió en uno de los crímenes más significativos de la historia de España. Entonces es importante y de hecho ha resuelto muchos casos, fijaos desde la perspectiva periodística, que son para flipar. Ya os contaré algunos de los casos que trata en su serie de crímenes que dices, pues alucinante como después de 40 años este señor ha sido capaz de resolver un crimen, ¿no? O sea, así es. Entonces, bueno, digamos que lo que hace concretamente este admirable personaje, señor, es relatar de cerca el sufrimiento de la familia y desentrañar, digamos, la personalidad de Maynard, con quien además se reúne más de 50 veces en prisión y que describe como un hombre de firmes convicciones, con un gran sentido de la integridad, que lo condujeron en un primer momento a autoinculparse. Aquella confesión parecía resolver el crimen y cerraba en pocas semanas un episodio que, ya os digo, acaparó la portada de todos los medios, por cuanto un alcalde del PP había muerto a manos de un candidato del PSOE. Pero luego resulta que ante la juez Maynard se retractó. Yo no he matado a nadie, confesé para proteger a la gente del pueblo porque no quería que siguiera la caza de brujas y para atraer la atención hacia mí y descargarla del pueblo, según alegó. Cuando salía del juzgado gritó ante los medios: soy inocente, mientras era conducido a un furgón de la Guardia Civil. Bueno, entonces concretamente, cuando se retractó ante el juez, pues esto lógicamente resulta totalmente contradictorio, este testimonio, que planteaba la duda de si realmente estaban cubriendo a varios vecinos. Esa fue al menos su tesis hasta el final. Con lo cual las dudas lo que hicieron fue acrecentarse cuando dos vecinos del pueblo relataron que el día del crimen vieron el coche del alcalde en el margen de la carretera con un cristal roto y con una o dos personas en su interior. Estos vecinos se pararon, identificaron que se trataba del coche del alcalde y preguntaron si necesitaban algo, a lo que les respondió una persona que no reconocieron y que llevaba una linterna frontal atada a la cabeza, que les dijo que no pasaba nada y que siguieran adelante. ¿Quién era ese hombre? Conocían a Maynard y aquel hombre no era él. Entonces las dudas no fueron suficientes, no obstante, para destronar la primera confesión y Maynard fue condenado a 20 años de cárcel por el asesinato del alcalde. Por esto manifestó: yo no huyo de la justicia, de hecho llevo reclamándola muchos años, pero los años en los que tanta gente buena fue al juzgado en demanda de auxilio fueron interpretados por la clase política de los partidos mayoritarios como una ofensa al honor colectivo. Esto lo dijo en su última palabra. El Supremo afirmó que Maynard actuó solo o en compañía de otros, alentando la tesis de que quizá se autoinculpó para salvar a los vecinos que pudieran haber colaborado con él, o quizás no.
¿no? Entonces, claro, aquí está la índole de la cuestión. Bueno, sabemos que el condenado está ingresado en la cárcel del Dueso, en Cantabria, que no ha pedido ni un solo permiso de salida, porque bueno, esto es lo que suele pasar en estos casos, porque es de alguna manera su forma de reclamar y seguir reclamando su inocencia, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que lleva cumplidos, pues a día de hoy unos 17 años de una condena total de 20 años y 9 meses que quiere agotar hasta el final entre los barrotes del Dueso. Así que, bueno, este hombre con fama de culto y de huraño a la vez no quiere, ya os digo, ningún tipo de permiso penitenciario, que es su forma de protestar contra el sistema por un castigo que dice no merecer, ya que la sentencia dejó la puerta abierta a que efectivamente pudiese haber cómplices o no. Es que esto es lo de la cuestión, ¿no? Y ya os digo, parece ser que esa noche del asesín, Maynard se hizo con una escopeta de caza que guardaba a su disposición entre unos arbustos y para la que carecía de licencia, que la cargó con un cartucho con 9 postas de plomo. Ya sabéis que las postas, que fue lo que utilizaron en el crimen de Puerto Rico, o sea, eso te destroza totalmente, ¿no? Y se dirigió a un punto de la carretera. Allí le esperó a Miguel Grima y colocó en esa vía poco frecuentada unas piedras de tamaño suficiente como para forzar al alcalde a pararse y así obligarlo a salir de su automóvil, que tuvo que volver a colocar tras moverlas un automovilista que pasó sobre las 9 horas. Entonces, una hora más tarde llegó la víctima, paró su Mercedes para limpiar la vía. Cuando estaba volviendo para incorporarse nuevamente al coche, según manifiesta la sentencia, Maynard, que había salido de su escondite y se había aproximado por la parte de atrás del automóvil hasta situarse a una distancia de entre 5 o 7 metros del alcalde, y amparado por la oscuridad de la noche y por su posición, le disparó inopinadamente un cartucho de postas que impactaron concretamente en el emitoras izquierdo de Grima, lo que le provocó la muerte prácticamente instantánea. Y como os comento, posteriormente el cuerpo sin vida de Grima quedó tendido en el arcén, y es cuando Maynard observa que llega un coche que resultó ser el del médico, por lo que, para no ser identificado e impedir el descubrimiento del cadáver, le dio la vuelta al Mercedes que había recibido el disparo y al que otro proyectil había roto la ventanilla del conductor, como contaron los testigos que vieron el coche con la ventana rota y demás, de alguien que les decía no pasa nada, iros de aquí y demás, ¿no? Bueno, aquí tenemos a la viuda del alcalde, que es la que está en el medio, con gafas, de pelo rubio. Y básicamente el alcalde lo que sufrió y murió tras sufrir sin ninguna duda una emboscada nocturna en una carretera. O sea, cuando el doctor se alejó es cuando Maynard arrastró el cadáver hacia el otro lado de la carretera y es cuando lo arroja por ese barranco antes de ir con el coche de Grima hasta Verdún, que está más o menos a 20 kilómetros de donde sucedió el delito, donde lo abandonó entre la maleza. Y luego regresó a Fago y, por supuesto, se deshizo del arma empleada. Entonces es la Guardia Civil la que se hace cargo de la investigación y desde el primer momento, ya os digo, se centró en el entorno del edil y esos 33 vecinos de la aldea pasaron a ser sospechosos del asesino. La viuda llegó a dar una lista de sospechosos a los agentes en el que, curiosamente, no estaba el nombre de Maynard, que años atrás le había disputado sin éxito la alcaldía frente al PSOE y que acababa de denunciar a la víctima por prevaricación. Entonces todos evitaban pronunciarse sobre el crimen, ya os digo, excepto Maynard, que fue el que abrió sin ningún pudor su casa de par en par a los periodistas que llenaron el pequeño pueblo con sed de información. Así que tranquilamente, sentado en el salón, en su cocina o en la calle,
llegó a reconocer esa enemistad con Grima, pero nunca dijo que fuera el autor. Esto con los periodistas, a los que le dicen, no, me hice ganadero y hostelero para joderle. Llegó a decir en una de sus múltiples entrevistas. O, por ejemplo, su vehemencia se transformaba en cólera muy a menudo. Su gestión en el ayuntamiento era mafiosa. Declaró también mientras añadía, yo creo que no tienen nada que ver con el pueblo. Claro, estoy hablando de lo que conozco, de mi relación oficial en el ayuntamiento. Del resto de actividades de este señor, yo desconozco, ¿no? Esto es lo que manifiesta, entre otras cosas. Digamos que, bueno, pues entre comillas, estrellato que tuvo Maynard durante esos días que los periodistas, y como fue el único que abrió las puertas y que empezó a contar y decir todas estas cosas, pues duró poco, porque el 2 de febrero era detenido y lo que tardó básicamente el laboratorio del Instituto Armado en identificar su ADN en el coche de Grima. Esto fue una prueba fundamental para llegar a la conclusión de que al menos Maynard fue uno, por no decir yo creo que fue el único, ¿no? Pero estuvo en el momento del crimen y disparó, porque se había hecho con el arma, con las postas, o sea, de eso no me cabe ninguna duda. Y se identifica además su ADN, pero es que no son las únicas pruebas fundamentales que consiguen los agentes encargados del caso. Es que además le hallaron restos de disparo en su mano izquierda, que al ser zurdo es la diestra, y la importante confesión que hace tras el arresto. O sea, es que durante 4 horas el tío estuvo relatando una moderna fontovejuna, digamos, en la que dijo, pues nada, disparé y ya está. Y eso que en el juicio, ya os digo, en 2009, celebrado en noviembre de 2009, negó la mayor. Yo no he matado a nadie, pero sinceramente se lo digo de corazón, prefiero que me acusen de dar muerte, atención, a un tirano que de ampararlo políticamente, de connibirlo judicialmente, de silenciarlo mediáticamente y de resignarme como ciudadano. Toma ya la que soltó ahí el tío, ¿sabes? Alegó en su última palabra antes de que el caso quedara visto para sentencia. Además, por si esto fuera poco, también espetó, si hay alguien tan abyecto y vil que quiera ser esclavo, le pido perdón. Unas palabras que muestran su cultura, porque esas palabras recuerdan a las que puso Shakespeare en boca de Bruto cuando, en el tercer acto del drama Julio César, se dirige a Marco Antonio para justificar el asesinato del dictador. ¿Quién hay tan abyecto que quiera ser esclavo? Si hay alguno, a él ofendí. Entonces, ¿cuál era básicamente la psicología de este individuo? ¿Vale? De Santiago Maynard. A ver, es que, jolín, calidad mala. A ver, perdonad. Entonces, bueno, digamos que se lo define como una persona con rasgos paranoides que además coinciden con el típico perfil de un justiciero tipo Clint Eastwood, ¿no? Así que quiso tratar de despejar las dudas que sí generó el primer día cuando cometió 2 lapsus, digamos, que hicieron tambalear su estrategia o la estrategia de la defensa, ejercida por, como no, el archifamoso, archiconocido Marcos García Montes, que me vais a perdonar, pero bueno, en fin, menudo personaje también. Uno de ellos fue al entonces fiscal en Huesca y actual jefe del Ministerio Público en Zaragoza, Felipe Zazurga, quien le preguntó por qué en su confesión había dicho que había salido del coche del alcalde sin problemas y por el asiento del conductor tras abandonarlo en un bosquecillo de Verdún tras el crimen. Yo salí, comenzó diciendo Grima, siendo interpelado por Zazurga para saber cómo salió usted. Y cuando todo parecía un renuncio, el acusado le espetó. Ya estamos con que salió. Vamos a ver, que me están amiliando. O sea, es una cosa también bastante curiosa, ¿no? Lo de este hombre. Su forma de actuar tanto en el crimen como posteriormente responde al de una persona, ya os digo, con rasgos paranoides que coinciden con el perfil ese psiquiátrico que hemos dicho, ¿no? De justiciero. Es alguien a quien, digamos, ese desequilibrio podría llevarlo a defender a la gente de algo que él considera malo, ¿no?
como un alcalde tiránico, y el cambio de declaración, cuando se proclama inocente a los 2 días de asumir en exclusiva la autoría del crimen, podría deberse a que le han podido decir que no siguiera por ahí. De hecho, es sugestionable, según informaron los forenses. Entonces, mientras cumple condena en la cárcel, que todavía a día de hoy está allí, sigue vivo el halo de misterio de este crimen. La llama la dejó incandescente la propia Audiencia Provincial de Huesca cuando sentenció que no encontramos ningún motivo válido por el que Maynard pudiera declararse autor de un crimen tan execrable si verdaderamente él no lo hubiera cometido. Esto lo señalaron los magistrados. A menos, añadieron, que Maynard quisiera en puridad, sin decirlo claramente, exculpar a alguien. Básicamente saldría de prisión a los 71 años para ser exactos. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Y con esto, bueno, pues terminaríamos básicamente. Bueno, pues digamos que concretamente 18 años después, como os comento, del crimen, es decir, a día de hoy, pero de hoy. Bueno, mirad, aquí tenemos una imagen del pueblo, la verdad, que como podéis ver es un pueblo pequeñito, con casas relativamente grandes. Y bueno, pues como os comento, a día de hoy, pues bueno, sí que es cierto que la UCO, cuando empezó a llevar a cabo la investigación de esa emboscada, que fue sin ninguna duda eso, llegaron a pensar que se podía tratar de un atentado de ETA, ¿vale? Del primer asesino de un alcalde de Aragón, que ya sabéis, cuando tuvieron esa época en la que, digamos, mataban políticos principalmente. Pero las pruebas posteriores descartaron rápidamente esta vía y es cuando las sospechas ya se centran en lo que son los vecinos, ¿no? de esa localidad ostense. Entonces, se realizaron pruebas de ADN a todos los varones de una cierta edad, porque a lo mejor un anciano de 90 años pues no se la vas a hacer, evidentemente, y vecino, para determinar si había alguna coincidencia, ¿no?, con esos vestigios que se encontraron en el coche del alcalde. Y es posteriormente, unos días después, cuando llega el informe desde el Laboratorio de Madrid que apunta a esta persona, que es, ya os digo, Santiago Maynard, que es al único que se puede incriminar precisamente por esas pruebas. Y que es cuando, bueno, pues es detenido, trasladado a la cárcel, entre una nube de flashes, de cámaras de fotos, preguntas al aire de periodistas llegados de toda España, ya me dirás, en un tan pequeño, incluso del extranjero, que acamparon la pequeña villa donde asesino y víctima vivían. Entonces, bueno, fue un caso totalmente mediático, con posturas totalmente opuestas entre la defensa y la acusación particular, obviamente. El experimentado letrado, digamos, en representación de la viuda de Grima y de sus hermanas, sabía que se trataba de un crimen de odio y rencor de una persona hacia otra, que es lo que yo creo básicamente. Aunque en otros ámbitos se creó una especie de épica contra el alcalde, vendido como un villano, en el que Maynard queda como una especie de salvador, y que él llega a manifestar que fue un gesto altruista que ustedes nunca entenderán, ¿no? Llegó a decir en el juicio que había tomado la decisión de llamar la atención de los investigadores, ya os digo, hacia su persona para salvar, digamos, de alguna manera al resto de involucrados teóricamente. Entonces, además, bueno, pues una de las cosas que manifiesta, digamos, la defensa es: he tenido juicios de muchísima trascendencia, pero con la atracción mediática del de Fago ninguno. Es curioso, ¿no? En un pueblo tan pequeño, ¿no os parece? O sea, es curioso, ¿no? O sea, hay otros muchos crímenes, ya os digo que suceden, anda, que no pasan cosas de estas en aldeas rurales y demás,
pero que no tiene la repercusión mediática que siempre ha tenido este caso, ¿no? De hecho, hay una serie sobre el crimen ya os digo, de manera posterior al juicio, los abogados defensores, la acusación particular y demás, si se hubiese emitido tras el juicio esa serie, no habría habido problema, pero de aquella manera podía influir mucho en el jurado popular. Ya estamos con la historia de siempre. Pero al final esto llegó al Supremo y lo tuvieron también claro. Entonces, la serie se emitió porque primó, digamos, la libertad de expresión y de información, y en 2009 se celebró uno de los juicios más mediáticos que ha tenido lugar en Aragón, punto y pelota. Entonces, al final el jurado, como es habitual, condenó y el juez dictó la sentencia, que ya hemos dicho, de 20 años y 9 meses de prisión por el asesino de Miguel, porque ya os digo que estaban las pruebas claves, el ADN, los restos de disparo en la mano, las conocidas pruebas de la parafina. Entonces, lo único que no se encontró nunca fue la escopeta con la que se disparó al alcalde. Entonces, a día de hoy, con esto terminamos. Digamos que Maynard sigue cumpliendo su pena en la cárcel, como os comento, sin contacto con otros presos comunes en el módulo de enfermería y en una celda donde vive solo rodeado de libros que coge de la biblioteca o compra con dinero que le mandan. Solo ha salido una vez para comer durante unas horas en un restaurante de Santoña y no ha disfrutado de los permisos, como os había comentado, que podría tener tras cumplir ya 3/4 partes de su condena. Esto, según manifiesta, digamos, el trabajador del Sindicato de Funcionarios de Prisiones. Hay quien sigue pensando que Maynard fue el ejecutor, pero que tuvo cómplices que lo ayudaron y lo alentaron. El ejecutor fue sin ninguna duda, o sea, eso lo tengo clarísimo. Y el caso todavía podría reabrirse, pero ya os digo yo que no, ya se ha cumplido prácticamente la condena, pero ya nadie lo ve posible por la contundente sentencia contra Maynard como único autor del crimen. Y es que además en el 2027 prescribe el caso y el 12 de enero de ese mismo año Maynard habrá cumplido su condena y podrá ya salir de prisión, ya os digo, a los 69, 71 años de edad. Aquí hay diversas opiniones, así que bueno, eso es lo que os puedo contar de un crimen tan curioso como este. ¿Pensáis que realmente tuvo ayuda de otras personas, que no, que lo hizo él solo y demás? Podéis, como os digo, ponerlo en comentarios, que siempre resultaría interesante leeros. Y vamos a poner una última imagen del alcalde, concretamente, que al fin y al cabo fue la víctima, fuera de una persona o de varias. Bueno, así que por último, como conclusiones generales, el crimen de Fagó constituye un caso paradigmático para comprender cómo la violencia puede emerger en contextos aparentemente alejados de la criminalidad estructural, que no se produjo en un entorno de marginalidad urbana ni de criminalidad organizada, sino en una pequeña comunidad rural socialmente integrada y formalmente pacífica. Y este hecho obliga a revisar ciertos estereotipos sobre la violencia, mostrando que esta no es exclusiva de contextos degradados, sino que puede surgir allí donde los conflictos no encuentran cauces institucionales adecuados y donde las relaciones personales se convierten en campos de batalla simbólicos. Así que este caso aporta lecciones relevantes. En primer lugar, la necesidad, a ver si vamos acercando un poquito más, perdonad, la necesidad de fortalecer las instituciones locales, no solo como órganos administrativos, sino como espacios de mediación y resolución de conflictos. La importancia de preservar la separación, está claro, entre lo personal y lo político, especialmente en entornos donde ambos planos tienden a confundirse. El valor de una justicia penal rigurosa, pero también consciente de los condicionantes sociales que rodean cada caso, y la responsabilidad de los medios de comunicación en la construcción de relatos que no sacrifiquen la complejidad por la espectacularidad, lo cual
plantea bastantes dudas teniendo en cuenta que estamos hablando de los medios de comunicación. Así que este crimen nos recuerda que la convivencia no es un estado natural garantizado, sino una construcción social frágil que requiere de cuidado constante, instituciones sólidas y una cultura de conflicto basada en la palabra y no en la eliminación del adversario. Y con esto terminamos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.